Harás. Sí, no se olviden, por favor, de eso. Y a ver, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? Hasta lo que hemos visto, igual el día de hoy vamos a hacer un pequeño, no sé si llamarlo como estilo recordar y ir recordando lo que vimos la clase pasada para poder ver lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Para poder conocer lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas preguntas en torno a lo que vimos la clase pasada. Sí, yo voy a elegir la persona que me va a ayudar con esto. Me va a ayudar Ariel López. Ariel López. Me va a ayudar Carla Ledesma. Buenos días, profe. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Ayúdame, por favor, explicándome, ¿sí? ¿Qué es el derecho? El derecho es algo que se debe cumplir. Más bien es algo que estamos regidos por leyes, pero tenemos que cumplirlas a cabalidad correctamente como está dispuesto en algún documento. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el objetivo del derecho? Puede ser que el objetivo del derecho sea hacer cumplir puede ser nuestras obligaciones, quizás. Ok, Carla, muchas gracias. Carol Parreño. ¿Qué es el derecho? Ya, podría ser que es como la norma que se encarga de que cumplamos distintos deberes o normas que confiere la ley o las facultades que impone la ley. Ya, ¿y cuál es el fin del derecho? Ya, el fin del derecho sería que se debe cumplir las normas establecidas para que así se norme una justicia, por así decirlo. Justicia. El fin del derecho es la justicia. ¿Qué es la justicia? Gracias, Carol. Ya, Lisa. Vamos con... A ver, ¿quién tiene cara de que quiere participar? Isabel Pozo. Es un principio moral. Ya, perfecto, pero así en simples palabras, para que no me hagas corto el cuento, ¿qué es la justicia para ti? Es algo que respeta la verdad. Muchas gracias, Isabel. Santiago. Es dar justicia eh, a quien no corresponde, o sea, dar lo que le corresponde a cada quien, la parte de luego del veredicto, se puede decir. Perfecto, Santiago. Muchas gracias. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, y el derecho, la definición del derecho, se podría ver como el conjunto de normas regulatorias que vienen a regular ¿qué? Normas, leyes. Comportamiento. Vienen a regular el comportamiento. ¿Sí? Comportamiento del ser humano. ¿Para qué? Para que Para vivir en podamos, sociedad. para Para que el podamos cumplimiento. vivir en sociedad. Para que podamos vivir en sociedad. Sí, ojo. El derecho no solo se versa en cumplir, sino todo tiene su fin, el porqué de las cosas. ¿Sí? Por lo tanto,
si es que yo les digo de derecho, deben ser el conjunto de normas que nos regula la conducta de los seres humanos para que podamos vivir en sociedad, podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. Sí, si es que nosotros no llegamos a cumplir estas normas de conducta del ser humano, vamos a obtener una sanción. Por el incumplimiento tenemos una sanción. ¿Cuál es esta sanción? Puede ser pecuniaria, es decir, económica, administrativa o penal. La finalidad del derecho o el objetivo o el fin que siempre va a perseguir el derecho es que sea justicia. ¿Sí? O la justicia. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, yo les ponía el ejemplo de si yo estoy trabajando horas extra, me deben pagar las horas extra. Porque eso me corresponde. Sí, porque yo hice algo y ese algo, o por ese algo deben pagar o yo debo pagar. Y les decía que el derecho como ciencia, como tal, o sea, la ciencia social del derecho, es justamente que nos concede derechos y obligaciones. Sí, yo les decía, estos derechos se los pueden ver como beneficio que nos da la ley. Derecho a la educación, derecho a vivir, derecho a la salud, etc. ¿Estamos? Sí, no, tal vez. Sí, pero Sí, profe. Perfecto. Sí, pero Des- Después de eso vimos las vertientes del derecho, ¿verdad? ¿Qué es el derecho natural, Paula? Paula Cóndor. El derecho natural, bueno, consiste en que tiene varias normas eh, como que tiene varias normas y varias leyes para que actúa de diferente forma en las diferentes situaciones, creo yo. Ok, muchas gracias, Paula. Daniela Vázquez. No te escucho. Entonces apagar el micrófono. Ya, buenos días con todos. Puede ser compuestos de principios fundamentales de carácter moral. Perfecto. El derecho natural es un conjunto de principios morales, éticos o la moral que tiene cada uno. Ese es el derecho natural. Seguramente los principios de Daniela o las características morales de Daniela no van a ser las mismas que tengo yo. ¿Sí? El derecho natural es de cada uno de nosotros, justamente por estos principios morales. ¿Me podrían poner un ejemplo? Lógicamente de que no haya puesto yo. Vamos con Isabel Pozo. un ejemplo podría ser eh, que en los trabajos las injusticias que existen, cuando no les pagan las horas extras y a la misma vez les hacen trabajar. ¿Está bien? Estoy pensándolo, lo puedo, Ay, cómo lo puedo explicar a todos. O sea, sí, a ver, vamos con esto. ¿No es cierto que las empresas, en el ámbito privado estoy hablando, las empresas siempre tienen su misión y visión? ¿Sí? Y esta misión y visión van encaminadas o fueron
el eje principal de los principios de su representante legal, de su gerente o de su CEO, que es su fundador. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo en una empresa que tiene, por ejemplo, mi jefe tiene buenos principios morales y éticos, y sí me paga las horas extra, pero me voy a otra empresa que no tiene los mismos principios morales, éticos, mi jefe, y no me paga las horas extra. ¿Sí? Lógicamente es algo ilegal, ¿no? Pero es para que entendamos el ejemplo que nos quiso poner Isabel. ¿Sí? Otro ejemplo, Arias María José. Puede ser, como viene de nosotros, la confianza, la honestidad La que debemos confianza, cumplir la dentro de honestidad. una empresa. Sí, el derecho natural, no sé si ustedes realizan estas actividades que es de servicio al cliente. Sí, no, o no sé si les ha pasado que van a veces a hacer cierto trámite y les tratan pésimo. Luego van al siguiente día y otra persona les atiende y ella sí les trata bien. O atiende bien. Sí, ahí podemos también ver el derecho natural. Porque puede ser que una persona no tiene los mismos principios. O usted me va a decir es que, profe, puede ser que tuvo un pésimo día. Ok, puede ser entendible. Sí, pero puede ser que la misma persona no tiene los mismos principios morales, éticos que la otra persona. ¿Estamos? Perfecto. El derecho positivo, ¿quién me dice que es el derecho positivo? Sol, Todas las leyes que se encuentran escritas. son todas las leyes que se encuentran escritas. Perfecto. Muy bien, casi me atoró. Muy bien, son todas las leyes que se encuentran escritas. Sí, Constitución, Código Orgánico Integral Penal. Otra característica que deben tener en cuenta en cuanto a lo que es el derecho positivo, debemos pensar que viene o nace del ser humano, es creado por el ser humano, basándose en sus principios morales y éticos. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Estamos entendidos? ¿Existe alguna pregunta? Ok. Después vimos las fuentes del derecho, ¿verdad? Habían dos tipos de fuentes. Había la fuente formal y había la fuente material. Romero Jennifer me va a decir qué es la fuente formal o qué ítems estaban en la fuente formal. Buenos días con todos. Los ítems, la ley, la jurisprudencia, la doctrina y las costumbres. Perfecto. ¿Qué es la ley? Son las normas o lo que prohíbe o permite. Y O la manda. jurisprudencia, ajá. Y la jurisprudencia son las sentencias. La ¿Qué doctrina son las son los libros. sentencias? Son como lo que toma el destino de la persona Toma el destino de la persona. o algo así. ¿Qué piensas tú que son las sentencias? Eso del destino. O sea, lo que le va a tocar a cada persona depende al cargo al hecho que haya cometido. Es la decisión, podríamos decir, ¿cierto? Claro, exactamente. Pero aquí tienes que tomar en cuenta algo. No es la decisión que tomaste tú. No es la decisión que tomo yo. Sí. Lo que La decisión del juez. Es la decisión del juez, de la autoridad competente, que en este caso es el juez. Es la única persona que puede emitir sentencia. Ya, muy bien, Jenny.
Muchas gracias. Vamos con David Chamorro. ¿Qué es la doctrina, David? Sí, profe, dígame, buenos días. Buenos días, David. ¿Qué es la doctrina? Bueno, la doctrina, pues, bueno, es una potestad que se tiene, que es como un conocimiento que se tiene que se aplica. Es un conocimiento que tengo y lo aplico. Podría ser. Muchas gracias, David. Vamos con Christopher Fiato. Buenos días, profe. ¿Qué tal, Christopher? Buenos días. ¿Qué es la doctrina? Es un conjunto global de lo que el ser humano en sí piensa y lo pone en un libro. Perfecto. Y en este caso que hablamos de derecho, me imagino que ya no vamos a ver el libro de las fábulas que veíamos cuando estábamos en pre-kinder o cuando estábamos aprendiendo a leer. ¿Qué libros vamos a ver aquí? Las leyes. No. Todo lo demás, todos los libros que nos hablen de teoría de derecho. ¿Sí? Las leyes no tienen teoría. Ok, las leyes son totalmente, se trata que deben ser totalmente claras, no confusas, para que nosotros podamos entender. Una persona que no sepa de derecho puede entender. ¿Sí? Mientras que en la teoría es el pensamiento de un jurista o de un abogado escritor que plasma la forma en la que él puede pensar sobre cierto hecho en particular. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdan ustedes que vimos también lo que es la teoría de la pirámide de Kelsen. ¿Sí? Esta teoría es dada por un jurista, es decir, un abogado escritor llamado Hans Kelsen, austriaco, que es el padre del derecho positivo. Sí, está dada en un libro que se llama La teoría pura del derecho, y ahí nos explica sobre la teoría de la pirámide, de la jerarquía normativa. ¿Sí? Si nosotros nos podamos dar cuenta que de un libro, un estado o los estados adoptaron esa teoría y las pusieron en su constitución, en sus leyes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, no, tal vez si hay preguntas háganlas más. ¿No hay preguntas? No. Ok, de ahí conocimos o vimos lo que era justamente la jerarquía normativa, que es la pirámide de Kelsen. ¿Qué hablamos de esta pirámide? Yo no quiero que me digan el orden de la pirámide, sino que me digan qué es la pirámide, por qué fue creada. Santiago. Yo consideraría que tal vez la pirámide fue creada con el objetivo de tener una jerarquía en saber qué es más superior que en el caso de las normas o leyes que están en las ordenanzas, saber que si yo llego a una instancia de cierto punto por algún tema, tengo otra posibilidad de acceder a volver no sé el nombre técnico, cómo es, pero volver nuevamente a repeler o algo así en otra instancia, más arriba. Después de eso, más arriba, apelar, perdón, gracias. Entonces, puedo ir a otra instancia, buscar otra solución, hasta que tal vez, como nos indicó la última instancia, ya sea en el caso de Ecuador, ya la Constitución del Ecuador, donde ya no se puede hacer más allá de eso. O sea, siempre se puede haber un límite, y por eso creo que está hecho las jerarquías, porque también
si tuviéramos casos tan sencillos, no podemos ir directamente a la Constitución. Entonces va un orden dependiendo las situaciones, ¿no? Las cosas más básicas con reglamentaciones o normas más elementales y obviamente ya dependiendo de los casos va subiendo. Ok. ¿Quién más tiene el mismo pensamiento que Santiago? Yo creo que, bueno, algo parecido. Sí es verdad que esta teoría pudo haberse creado para tener un orden y una regla, y que una regla inferior no pueda ser más importante que una regla superior. Entonces es por ello que se debe tener un orden. Perfecto, muy bien. Entonces nosotros debemos pensar, sí, déjenme compartir la pantalla para explicarles mejor la pirámide de Kelsen. ¿Ve mi pantalla así, verdad o no? Sí. Ya. Nosotros tenemos en la cúspide, como ya lo conocemos, tenemos a la Constitución, ¿no es cierto? Como la ley más importante de todas. De todas, es la ley más importante. ¿Sí? Es la mamá de las leyes. Después vienen los tratados. ¿Pero para qué es creada? ¿Qué finalidad tiene? Primera finalidad que va a tener es que exista armonía normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que exista o que no exista conflictos entre leyes o contradicciones entre leyes. Para ponerles un ejemplo, ¿recuerdan ustedes que recién nomás hubo el decreto del presidente de la República para generar el estado de excepción? Que les daba por un mes. ¿Sí? Llegó la Corte Constitucional, ¿no es cierto? La Corte Constitucional es la encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, solo de la Constitución. A la Corte Constitucional no podemos ir a decirle, mire, ¿sabe qué? No me están pagando la pensión de alimentos. No va a decir, vaya a la unidad judicial competente. ¿Sí? La Corte Constitucional es la encargada de ver el cumplimiento de la Constitución. ¿Sí? Es decir, que nos den todos los derechos que tenemos, etcétera. ¿Sí? Además de eso, otra competencia, otra función es velar o ser como que un filtro, ¿sí? De todos los decretos que emite el presidente. Ver que estos decretos no se estén vulnerando, no estén vulnerando derechos constitucionales. En este sentido, ¿sí? La Corte Constitucional dispuso y le dijo al presidente de la República, usted no puede dar por tal tiempo este decreto. Este decreto se queda hasta 18 días. ¿Por qué? Porque están vulnerando la libre movilidad de las personas. ¿Estamos? ¿Sí? En ese sentido, lo más importante, o lo que yo quiero que ustedes aprendan de esta pirámide de Kelsen, es que, primero, ya van a obtener el orden, ya van a saber cómo va direccionada esta pirámide. Segundo, que la ley inferior, cualquier norma de carácter inferior, no puede contradecir lo dicho por una norma de carácter superior. ¿Sí? No puede contradecir esta, no puede contradecir esta, a esta y a esta. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando existe una contradicción de normas? ¿Sí? Por ejemplo, con el decreto que les hacía mención hace un momento. La Corte Constitucional, que es el encargado de velar justamente el cumplimiento de esta pirámide, le dijo, no, usted se está yendo en contra de lo que dice la Constitución. No puede irse en contra. Suprime ese decreto. O modifique. Y se modificó.
¿Está más claro ahí? Sí, no, tal vez. Sí. Perfecto. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Quién me quiere ayudar con el ejercicio práctico? Profe, ese ya creo que hicimos. ¿Sí hicimos? Ajá. Sí, ayer, profe, Sí. el lunes. Sí, ya Ok. hicimos. Hemos estado adelantadísimos. A ver, entonces déjenme compartir la pantalla para conocer un poco de la introducción al derecho parte 2. Ok. Hasta ahí, o de lo que hemos visto, ¿está claro todo? Sí, está claro. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver la parte 2 de la introducción al derecho. ¿Qué es lo que vamos a conocer aquí? Primero, la forma de organización del Estado. ¿Cómo está organizado el Estado? Segundo, vamos a conocer los tipos de persona, ¿sí?, que existen según la legislación. Y tercero, vamos a conocer sobre la capacidad e incapacidad de las personas. ¿Estamos? Entonces, empezando esta clase, ¿sí?, vamos a conocer sobre la organización jurisdiccional del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma en cómo el Estado se fue organizando para tratar de cubrir todas las necesidades de los ciudadanos. ¿Sí? En este sentido, existe una teoría, ¿sí? Volvemos a algo que pensó una persona. Una teoría llamada la teoría de división de los poderes o de división de poderes. Esta teoría fue dada por Montesquieu. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver, o bueno, que en el tiempo de Montesquieu existía la monarquía. ¿Qué era la monarquía? Era un tinte de dictadura en razón de que solo una persona realizaba lo que es la administración de la plata del Estado, creaba normas o leyes y se sancionaba o sancionaba a las personas que incumplan con la ley. ¿Sí? Entonces Montesquieu se puso a pensar y dijo, ¿cómo puede ser que la persona que cree normas sancione? Debería ser que otra persona pueda sancionar. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona que está creando normas no se va a sancionar a sí misma. Entonces, debe haber un reparto de todas las funciones que tenía el monarca o que tenía el rey. Entonces dijo, debe estar las tres o los tres poderes más importantes de cada estado deben ser el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Qué va a hacer el poder ejecutivo? Va a encargarse de la creación y adaptación de las normas. Es decir, va a crear normas, va a crear las leyes que van a estar regidas, nos van a regir la conducta a cada uno de nosotros. Después, crea el poder ejecutivo. ¿De qué se encarga el poder ejecutivo? De administrar el presupuesto estatal y de generar diferentes políticas públicas. ¿Sí? ¿Para qué?
para que se erradique la pobreza, para que todos tengamos acceso a los servicios básicos. Sí, para eso es creado el Ejecutivo. Y el judicial, el Poder Judicial, es creado para la protección y el cumplimiento o el hacer cumplir las leyes. Sí, en cuanto a la protección, quiere decir que si el Estado llega a vulnerar nuestros derechos, tenemos a alguien que nos protege. O, a su vez, para que me entienda mejor, si es que una decisión del Ejecutivo, del Legislativo, llega a vulnerar nuestros derechos, tenemos a alguien que nos proteja. Ese es el pensar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. En el Ecuador, sí, se dice sol. Profe, una consulta con respecto a lo de la monarquía. ¿Puede repetir? Me perdí. Ok, a ver. ¿Recuerdas tú qué es la monarquía? Sí, una sola persona tiene el poder de todo. Sí, es un tinte de como dictadura. ¿Ok? Entonces Montesquieu dijo, ¿cómo puede ser que una persona tenga el poder de todo? Y además de eso, ¿cómo puede ser que la misma persona que está creando la norma se sancione a sí misma si es que incumple con la misma, con la ley? Entonces crea estos tres poderes de Montesquieu. O divide los poderes que tenía el monarca, lo divide en tres. Y dice que estos poderes van a ser ejercidos por diferentes personas. Y ahí es donde los dividen, ¿no es cierto? Legislativo, ejecutivo y judicial. Y ahí los divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. En el Ecuador, sí, vamos a hablar de la Constitución del 2008, que es la que se encuentra vigente. Aquí se cambian ya el término de poderes a funciones. ¿Sí? Porque se menciona que el poder es solo uno y el poder lo tenemos nosotros. ¿Ok? Y se cambia a funciones. Función ejecutiva. Va a tener las mismas atribuciones que tiene o que es el pensamiento de la antigüedad, que es justamente el administrar el aparataje estatal, administrar el presupuesto estatal, generar políticas públicas de inclusión, de erradicación del desempleo, de la pobreza, etc. ¿Por quién se conforma el poder ejecutivo o la función ejecutiva? Por el presidente, vicepresidente y ministerios. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción y de Industria, Ministerio de Gobierno, etc. De los diferentes ministerios que existen. Eso se encuentra en el artículo 141 de la Constitución. Después viene, o la siguiente función a conocer, será la del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es ese encargado, ¿sí?, de realizar normas, de crear y modificar normas o leyes. ¿Está conformado por quién? Por la Asamblea Nacional, según el artículo 118 de la Constitución.
Y ahora el Poder Judicial, ¿sí? Que es el encargado de hacer cumplir estas leyes, estas normas, se encuentra conformado por cortes y tribunales de justicia. Aquí se encuentra el artículo 167, lo encontramos. Aquí tenemos algo que mencionar que es muy importante. También se encuentran dentro del Poder Judicial, si bien es cierto, pueden llegar a ser independientes, pero dentro del Poder Judicial se encuentra lo que son los órganos auxiliares de justicia. ¿Qué es un órgano auxiliar de justicia? Es justamente justicia, justamente. Es lo que nos lleva a que tengamos una justicia plena. Los que le ayudan a los tribunales y cortes de justicia a que en verdad se haga justicia, ¿sí? Por ejemplo, aquí se encuentra la Fiscalía General del Estado como órgano auxiliar del Poder Judicial o de la función judicial. Se encuentra lo que es la Defensoría Pública. ¿Saben lo que es la Defensoría Pública? La que vela por el pueblo ecuatoriano, más o menos. No. El lugar donde podemos acudir por problemas pequeños, así como maltrato a la familia, o pensiones alimenticias. Ok. ¿Quién más tiene un pensamiento de Defensoría Pública? Pienso que es el lugar donde personas de bajos recursos o escasos recursos acuden para una defensa de algún proceso legal que tengan. Sí, muy bien, Erika. Perfecto. Sí, no nos confundamos con Defensoría Pública con Defensoría del Pueblo. Son dos órganos totalmente distintos. ¿Sí? La Defensoría Pública, seguramente hemos visto películas en las cuales se lleve a una persona detenida o se lleve presa, ¿no? Y le dicen, tú tienes derecho a una llamada, tienes derecho a un abogado, si no puedes pagarlo, el Estado te otorgará uno. Sí, hemos escuchado eso, ¿no es cierto? Sí, yo he escuchado eso cuando les cogen en los aeropuertos por narcotráfico. Ya ves, en películas, en programas de National Geographic, alerta aeroportuaria, pero bueno, hemos visto, ¿no es cierto? Que tú tienes derecho a esto, tienes derecho a esto, tienes derecho a esto. Justamente la Defensoría Pública es tienes derecho a un abogado. Si no puedes pagarlo, el Estado te otorgará uno. ¿Sí? El Estado crea este órgano llamado Defensoría Pública para contar con estos abogados gratuitos para las personas de escasos recursos. ¿Sí? No es que el Estado me llama a mí y me dice, Paolo, por favor, ándate a defender. No, yo no estoy en la Defensoría Pública. ¿Sí? Llama a sus empleados, por así decirlo, los abogados que trabajan ahí, y dicen, ¿sabes qué? Tienes que defender este caso. Ahora, lógicamente, que hagan un buen trabajo, no lo sabemos, seguramente sí, o seguramente y no, porque ellos tienen 20, 50, 30 casos a la par. ¿Sí? Esa es la Defensoría Pública. Hasta ahí estamos. ¿Sí me están captando lo que estoy diciendo? No estoy hablando solito, ¿verdad? Sí, pero... Entonces, la Defensoría Pública viene a ser la entidad que patrocina gratuitamente a las personas que no pueden acceder a un abogado. Exactamente. Tal cual. Muy bien. Ahora vamos con una... Aquí ya vimos las tres funciones principales que nos decía Montesquieu, ¿no es cierto? Ya vimos ejecutivo, legislativo y judicial, que son las principales.
Pero en el Ecuador existen dos funciones más. ¿Sí? Existe la función electoral y existe la función de transparencia y control social. ¿Sí? En la función electoral es la que se encarga de dar esta garantía, esta transparencia a que los procesos democráticos en serio estén funcionando. ¿Sí? Que no exista ningún acto de corrupción dentro de un proceso electoral. Que no exista ningún apagón dentro del proceso electoral. De eso se encarga la función electoral. Y tiene sus entidades que lo comprenden. ¿Sí? Por ejemplo, el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, tiene al Tribunal Contencioso Electoral y tiene a los diferentes tribunales provinciales. En seguramente ustedes se van a preguntar o se me van a confundir. Cuando yo digo Tribunal Contencioso Electoral, que comprende a la función electoral, se van a preguntar por qué ese tribunal no comprende a las cortes y tribunales de justicia del Poder Judicial. Porque este Tribunal Contencioso Electoral es activado solo cuando estamos en elecciones. ¿Sí? Y solo resuelve casos referentes a las elecciones. Por ejemplo, casos de destitución, lo que pasó con Yunda. ¿Sí? Resuelve también casos referente a si es que yo Pablo Grijalva, me voto para presidente. ¿Sí? Y no cumplo con los requisitos que me interpone la Constitución o la ley, no paso. Y yo digo, no, yo sí cumplo. Y apelo a esa decisión y me voy al Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, solo se activa cuando estamos en época de elecciones o cuando existe alguna destitución que hacer. ¿Sí? Por lo que pasó, por ejemplo, con Jorge Yunda. Y los tribunales provinciales, se les llaman tribunales provinciales, pero deberían tener otro nombre para que no exista confusión por las cosas que hacen o que realizan. Los tribunales provinciales son los que dan apoyo al CNE, al Consejo Nacional Electoral, en cada una de las provincias a que se realice bien las elecciones. Sí, a ver cuántos votantes hay, cuáles van a ser los domicilios electorales, etc. Sí, y además de eso, cuando nosotros no vamos a votar o no vamos a mesa, tenemos que ir a pagar la multa al Tribunal Electoral. Sí, hasta ahí está entendido, está claro. Sí, profe. No hay preguntas. Profe, una pregunta. En el Poder Judicial, ¿también no vendría como auxiliares lo que son los centros de mediación, las comisarías y todo eso? Sí, llegan como órganos auxiliares también, pero yo les digo los más importantes, porque los centros de mediación, si bien es cierto, es un recurso que se puede utilizar bastante. Yo realmente en algunos casos resuelto más por mediación que irme a lo judicial, pero también es un órgano auxiliar. Yo les mencionaba los más importantes para que no se me vayan a confundir ni nada. Ok, vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. Es decir, nos vemos a las 8. ¿Sí? Ya nos vemos, chicos. Profe, ¿solo pagamos las cámaras o volvemos Sí, a ir? no. Solo apaguen las cámaras, no se desconecten. Ok. Chao. Ya, profe. Listo, aquí nos quedamos, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la función de transparencia y control social. ¿Ok?
¿Qué creen ustedes que es la finalidad de esta nueva función que es creada, el quinto poder del Estado, la quinta función del Estado? Es creada en el Ecuador. Esta función no existe en los demás países de la región, ¿sí? Sino en el nuestro, o en el nuestro, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que hace esta función? ¿Qué piensan? Solo estoy pidiendo opinión, no estoy pidiendo certeza. Que fue creada para que se cumplan las sentencias o las leyes. Ok. Para que, en base a que ha habido tantos actos de corrupción en el país. Va por ahí, va por los actos de corrupción. Muy bien. ¿Para qué más creen? Sería que controla las finanzas del Estado mediante auditorías. Controla las finanzas del Estado. Ok, perfecto. Muy bien. En este sentido, como mencionaron sus compañeras, tanto a María José como Carol, se refieren a un mismo punto, que es la corrupción. ¿Sí? En este sentido, la función de transparencia y control social es creada para que pueda, como su nombre mismo lo dice, controlar, regular a las demás funciones del Estado en su actuar. ¿Sí? Se dice que esta función fue creada o nos dan al pueblo para que nosotros podamos ver cómo se están llevando a cabo todos los procesos en torno a las actuaciones estatales. ¿Sí? En papeles es una función linda, bastante linda, que podría servir de mucho si es que se ejecutara bien. Pero desde que se creó, fue mal ejecutada. Porque siguieron existiendo corrupción, siguió habiendo robos y sigue habiendo robos. En papeles es una muy linda función. Ahora, ¿quién comprende esta función? Sí, se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, las diferentes superintendencias que existen de economía popular y solidaria, de compañías, de bancos, de control del poder del mercado, etc. Las diferentes superintendencias que existen. Y aquí también entra lo que es la Defensoría del Pueblo. Ya supimos que era la Defensoría Pública. Ahora, ¿qué creen ustedes que es la Defensoría del Pueblo? Es la que vela por que se ven en los derechos humanos. Sí. Para que no, o sea, no existan, por ejemplo, cuando hay un problema de exceso de poder hacia un ciudadano, es interfiere más o menos. Sí, ok, también. Sí, perfecto. La Defensoría del Pueblo es la encargada de velar por los derechos humanos de agremiaciones y asociaciones. Sí, es decir, nosotros aquí nos vulneran nuestros derechos humanos o derechos constitucionales. Nosotros podemos ir justamente a que ellos sean como que nuestros abogados frente a las arbitrariedades del Estado. Ojo, del Estado. ¿Sí? No vulneraciones de derechos de privados, no. Del Estado hacia el ser humano, hacia el ciudadano. De eso se encarga la Defensoría del Pueblo. ¿Estamos? Y cuando hay vulneración sobre el privado hacia los derechos humanos, ¿quién se encarga? ¿De privado a privado?
Sí. Debes contratar un abogado y deben ir a juicio. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a pasar a un tema. Es importante que conozcan este tema. Sí, dentro de la introducción al derecho. Según nuestro Código Civil, tenemos dos tipos de personas dentro de una misma sociedad. Dos tipos de personas. La primera es la persona natural y la segunda es la persona jurídica. La persona natural son todos los seres humanos o todos los individuos de la especie humana. ¿Sí? Cualquiera que sea su edad, su sexo o su condición. ¿Sí? Es decir, somos todos. Daniela Vázquez es una persona natural, Paulo Grijalvo es una persona natural, Michelle Carrión es una persona natural. Todos somos personas naturales que tenemos esa capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Y quiénes son las personas jurídicas? ¿Quién creen ustedes que son? Las organizaciones o empresas. Las organizaciones, ok. ¿Quién más? Las personas que ocupan cargos políticos. Las personas que ejercen cargos políticos, ¿no? ¿Y las personas como los abogados? No, tampoco. Las personas jurídicas serían tal vez las personas que son constituidas legalmente para representar a una organización. Ok, ya muy bien. Los que manejan un RUC más o menos. ¿Los que manejan qué? El RUC para El RUC. No, yo tengo RUC como persona natural, verás. No tengo RUC como persona jurídica. ¿Sí? Vamos a hacerlo fácil. La persona jurídica, ojo, mucho ojo con esto, no se vayan a confundir. Las personas jurídicas no somos los abogados. ¿Sí? Primero, no somos los abogados, no somos los abogados de las personas jurídicas. La persona jurídica es el ente ficticio que tiene esta capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones y de poder ser representada judicial y extrajudicialmente. En sí, la persona jurídica son las empresas. ¿Sí? No es el gerente general o el representante legal de la empresa. No. Es la empresa. Por ejemplo, yo soy gerente general de la corporación La Favorita. ¿Sí? Yo estoy ejerciendo, aquí, ojo aquí, yo estoy ejerciendo representación de una persona jurídica. Soy una persona natural que ejerce representación judicial o extrajudicial de una persona jurídica. La persona jurídica es la empresa como tal, la corporación La Favorita, no el gerente, no los directores, no la persona que se encuentra acá, sino como tal la persona jurídica es la empresa. Por ponerles otro ejemplo, a una persona, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. ¿Qué es legalmente hablando? Sí, no me van a decir que lo peor que le puede pasar a una persona es fallecer, pues sí, pero legalmente hablando, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Natural, a nosotros. En sus bienes. Más que los bienes. Declararse en bancarrota. Más que declararse en bancarrota. Los derechos. Luis, ¿dijiste algo? Ir a la cárcel. Ir a la cárcel. Sí, eso es lo peor que le puede pasar a una persona natural. En cárcel.
¿Sí? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona jurídica? La persona jurídica no va a ir a la cárcel, imagínense lo que es transportar a toda la corporación, la favorita, a la penitenciaría del litoral. Ir a No va la a ir. quiebra. Quedar en bancarrota. Sí, ir a la Ir quiebra. a la quiebra. Ok, pero ¿qué es lo peor que te pueden hacer? Por ejemplo, en este caso de la persona natural, las personas o quien me lleva a la cárcel es el Estado por mi mal comportamiento, ¿cierto? Me están castigando por yo irme en contra de la ley y tener una conducta inadecuada. En este sentido, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una empresa? Que lo embarguen, Que le embarguen, ok, ¿qué más? que la cierren, o sea, que le pongan multa, el cerrar una semana, un mes. Exacto. Lo peor que le puede pasar a una empresa es la clausura. ¿Sí? Las sanciones más graves hacia una empresa son las clausuras. ¿Sí? Ahora, Lorena dijo una cosa muy importante, que es el embargo. ¿Sí? Ahí es cuando se tiene deudas. Pero, por ejemplo, si yo como empresa cometí una vulneración a los derechos del consumidor, me clausuro. O me cierran mi empresa. Ese es otro ejemplo que les pongo, ¿no? Para que puedan tener esta diferencia entre persona natural y persona jurídica. Sol. Pero cuando las empresas son clausuradas, tienen el beneficio de volverlas a abrir. Por ejemplo, yo trabajo en centro comercial y que es lo que vi la semana anterior. Fue que a Point le habían puesto clausurado por no entregar facturas o algo así. Y esta semana ya la había abierta, entonces, Claro. A ver, aquí debes tomar algo en cuenta. Depende de quién te clausura. Si me clausura el SRI, simplemente voy, pago la multa y me vuelven a rehabilitar. ¿Sí? ya. Hay diferentes clausuras. ¿Sí? Y lo más importante aquí es que la clausura, hay dos penalidades, ¿sí? A cumplir. Una es la clausura y otra es el cierre definitivo. Si tú no hiciste caso con la clausura, te cierran definitivamente tu empresa. Luis. No, justamente del tema de clausura también hay por tiempos, ¿no? Como que las clausuras son de 15 días, de 30 días, o el Hasta cierre arreglar la definitivo. situación. Si tú no arreglas la situación, te generan el cierre. Correcto. Calderón, Estefanía. Profe, una pregunta. Ya, ahorita usted nos explica que la persona jurídica viene a ser la entidad ficticia, ¿no? Que genera, generadora de obligaciones y derechos, ¿no es cierto? Ya, pero esto está representado por ejemplo, por Con una el persona gerente. natural. Ya, por el gerente. Ya, si pasa algo, si incumple algo en la persona jurídica, ¿a quién le llevarían, qué sé yo, a la cárcel? ¿Al gerente? Aquí tienes que tener algo en cuenta. Sí. Primero, existen delitos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito privado. Sí, es decir, yo soy dueño de una empresa y me estoy robando la plata. Sí, o a su vez me ponen de gerente y yo siendo gerente abuso de su confianza y me saco dinero. Esos son delitos que son penados para el gerente o para la persona que lleve a cabo esta actuación. Ahora, si la empresa hace algo mal, la empresa como tal, no van a la cárcel, sino se cierra. ¿Sí? Y depende de qué tipo de empresa es la que tú creas. Profe, pero ahí no sería que llevaría o sea, iría a la cárcel ese representante legal de la empresa. Es que usted digo, depende de la actuación que tengan. O sea, por ejemplo, si la empresa, no sé, genera algún tóxico,
culpa mía de gerente, no es, y va a ser fácil quitarme la responsabilidad de eso. ¿Sí? Es culpa de la empresa. ¿A quién le van a multar? Es de la empresa. Yo no, a mí no me van a multar. Ok, gracias, profe. ¿Sí me hice entender? Profe, pero en caso de lavado de dinero, ahí iría el dueño de la empresa, ¿no es cierto? Perfecto, ahí va el dueño de la empresa porque es justamente enriquecimiento ilícito privado. Y el gerente, sabiendo, tal vez sabiendo o no sabiendo, también tendría algún tipo de culpa o saldría sin ningún, ¿cómo se puede decir esto? Ningún tipo de culpabilidad. O sea, verás, siempre el gerente, no, bueno, no siempre, ¿no? Pero casi siempre el gerente es un mismo socio de la empresa. El gerente es la persona que administra la empresa. ¿Sí? Eligen entre socios, los socios que son los creadores o fundadores, eligen una persona que administre y ese es el gerente. Por lo tanto, todas las actuaciones que lleva el gerente a cabo son, deben ser controladas, ¿sí? Por los socios. Así se maneja la empresa. Entonces, si es que el gerente comete un hecho ilícito, el que debe pagar es el gerente. Pero si es que los socios son los que cometen el hecho ilícito y el gerente no habla, puede ser que también vaya a la cárcel. Claro. ¿Sí? Puede ser. O sea, ahí ya depende de cómo se actúe bien judicialmente hablando, los abogados actúen bien, recabando información, pruebas para tratar de sacar la responsabilidad de esa persona. Pero si es que no habla, o sea, es como decir... Cómplice. Ajá, exacto. Pues es como decir, la defensa que fue encaminada, por ejemplo, por Rafael Correa, ¿sí? Cuando se llevaron detenido a Glass, a su vicepresidente. Son las actuaciones de él, no mías. Yo no conozco nada de lo que él hacía. Ya por poco ni le conocía, solo en campaña nomás te saludó y ya no le conocía después. ¿Sí? Depende de cómo se vaya encaminando la situación. Pero en referencia, eso sería. Bueno, pero está claro quién es una persona natural y quién es una persona jurídica. Sí. Perfecto. Nunca se olviden de eso. Nunca se olviden de eso. ¿Por qué? Saben ir allá, cursar a otro curso, le preguntan quién es una persona natural, quién es una persona jurídica, y de la nada dicen la persona jurídica es el abogado. ¿Y quién les dio clase? Les van a decir de eso. Y ahí vienen, lógicamente, a preguntarme qué es lo que di yo. Ok. Vamos con la capacidad de las personas. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes que es la capacidad? Los beneficios de la persona. Las funciones que tiene que realizar cada persona. Las funciones que debe realizar cada persona, no. ¿Qué es capacidad en sí? O sea, si yo les digo capacidad de aforo de 28 personas. Como lo máximo que está permitido. Limitaciones. Lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? No, que Hasta sí. dónde yo puedo llegar. Eso sería la capacidad. En el derecho, vamos a hablar sobre capacidad de las personas. ¿Sí? En el derecho hablamos que la capacidad es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué quiero decir con aptitud? Sí, permítame solo un momento. Listo. ¿Qué quiere decir que es la aptitud con P? La capacidad de realizar una actividad, una función. La aptitud, sí, o sea, sí, está muy bien. ¿Qué más piensan que ustedes? La aptitud.
¿Qué piensan que es la aptitud? ¿Qué es Serían la? los derechos con lo que nace una persona ya, más o menos así. Algo así. Son ¿Qué es la? habilidades naturales. Son habilidades. ¿Sí? La aptitud con P es la destreza física o mental que yo tengo para realizar cierta actividad. Esa es la aptitud con P. ¿Sí? Y aquí hablamos de aptitud con P. La destreza que yo tengo para realizar cierto acto jurídico para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso sería la capacidad. ¿Sí? Hay dos tipos de capacidad. Existe la capacidad de goce y existe la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que nosotros tenemos para adquirir un derecho. Por el simple hecho de ser ya seres humanos, nosotros adquirimos nuestros derechos. Pero, para nosotros tener la capacidad completa, la capacidad total, tenemos que tener también la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio quiere decir que ya ponemos en práctica nuestro derecho, ya podemos ejecutar. Por ejemplo, todos tenemos el derecho a casarnos. ¿Estamos de acuerdo en eso? O a contraer matrimonio. Todos tenemos el derecho. ¿Sí? Pero no todos lo ponemos en práctica. ¿Ok? Por ejemplo, Paolo Grijalva tiene 14 años y se quiere casar. Paolo Grijalva se puede casar. No, No se puede casar, porque Sí se puede también casar. todavía, eres tal menor de vez edad. con, Con con consentimiento Sí se de puede padres. casar. con consentimiento de los papás. Correcto, con la firma. Ya no existe eso. Ah, Ahora solo es con mayor de edad se puede casar. Ya no existe consentimiento de los padres porque a veces les obligaban a casarse. Entonces prefirieron eliminar eso y que a los 18 años ellos tomen la decisión de casarse o no. Pero tengo 14 años, no me puedo casar, ¿no es cierto? Pero tengo mi derecho adquirido, ¿no es cierto? Yo tengo ese derecho. Por ley, tengo ese derecho. ¿Sí? Esa es la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio. Paolo Grijalva tiene 18 años y se quiere casar. ¿Se puede casar? Sí. Sí, por ley, sí. Ya puedo casar, ¿no es cierto? El momento que yo estoy firmando ya el contrato, porque el matrimonio es un contrato, estoy firmando ya el contrato, ese momento ejercí mi derecho a casarme. ¿Estamos? Si es que no me entendieron, les voy a poner otro ejemplo, ¿ya? A ver. Es como dicen cuando, para ejercer el derecho al voto, por ejemplo. Por ejemplo, muy bien, Damián, muchas gracias. Eso es un muy buen ejemplo. Todos tenemos nuestro derecho adquirido según la Constitución de que podemos sufragar o podemos votar. ¿Sí? Pero, lógicamente, debemos cumplir ciertas características primero. ¿Sí? Por ejemplo, la mayoría de edad cuando son votos obligatorios. Y mayor de 16, voto facultativo, es decir, opcional. En el momento que yo voy a votar, ya tengo mi derecho adquirido y ya ejercí mi derecho. Paula. Sí. ¿Tienes algo que Sí, profe. preguntarme o no? No, para nada. No, para nada. Sí estoy prestando atención. Sí, ok, es que está prendido tu micrófono, entonces dije capaz y me pregunta algo. No. Creo que no me fijé que estaba prendida. Ok, Paula, me lío. Hasta aquí está claro. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Vamos ahora, como nosotros tenemos capacidad, de igual manera debemos tener la incapacidad. Quiero que aquí estén o no se lleguen a confundir. La incapacidad no tiene nada que ver con la discapacidad. ¿Sí? La incapacidad llega a ser o es la falta de aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Esa es la definición de incapacidad. Y existen dos tipos de incapacidad, la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. ¿Sí? La incapacidad absoluta quiere decir que no existe o yo no tengo esa aptitud legal completa para poder firmar algún contrato. Necesito de un tercero que me ayude, que son los tutores o los curadores. Porque yo no me puedo obligar por mí mismo. ¿Sí? Ya les voy a poner un ejemplo mientras leamos o conozcamos cuáles son estos tipos de personas que engloban lo que es la incapacidad absoluta. Están los impúberes como incapaces absolutos, que son los varones menores de 14 años y las mujeres menores de 12 años. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué existe esta diferencia de edad? Sí, se dice, ¿no? Es un dicho, que las mujeres maduran antes que los hombres. ¿Sí? Por lo tanto, hacen esta diferenciación de edad. Se dice, ¿ok? También tenemos otras personas en las cuales va a recaer esta incapacidad absoluta, es decir, que no pueden firmar ningún tipo de contrato, ¿sí? Que son los dementes comprobados. ¿Quiénes son los dementes comprobados? Las personas que tienen alguna deficiencia en su salud mental, no están en sus cabales, no están en este mundo. ¿Sí? Y la tercera persona, que nuestro Código Civil lo engloba como incapaz absoluto, es la persona sorda muda, o mejor dicho, una persona con discapacidad auditiva, que no puede darse a entender. No puede darse a entender, es decir, no conoce su lenguaje de señas, ¿sí? O a su vez no sabe escribir. No puede darse a entender por ningún medio. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, si yo vendo un carro, ¿no es cierto? O mejor, Luis vende un carro. ¿Ok? Va y yo le quiero comprar. Yo tengo 13 años. Voy y le digo, yo te quiero comprar. Si yo no tengo a un tutor, a un curador al lado mío, yo no puedo firmar ese contrato. Porque yo no tengo la capacidad, ojo, no tengo la capacidad para obligarme en un contrato. Entonces me van a decir, en un contrato de compraventa, ¿de qué te vas a obligar? Bueno, Luis se obliga a entregarme el carro y yo me obligo a pagar el precio del carro. Entonces yo, Paolo Grijalva, tengo 13 años, no me voy a obligar a pagar el precio del carro de $10,000, por ejemplo. Y ya si Luis firma, ya es cuestión de Luis, ya para qué firma. Con un niño de 13 años. ¿Está claro? Perfecto. Después viene lo que es la incapacidad relativa. ¿Ok? Esta incapacidad relativa no es por la condición de cómo, de la naturaleza del ser humano, es decir, de cómo nació el ser humano, sino la incapacidad relativa va más al comportamiento que fue llevando a cabo a lo largo de su vida
y que por eso pudo o puede ser incapaz relativo. ¿Sí? Las personas que están englobadas en la incapacidad relativa son los púberes, los hombres mayores de 14 años, pero menores de 18, y las mujeres mayores de 12 y menor a 18. Son las otras personas que están catalogadas como incapaz relativo, son los toxicómanos. ¿Saben quiénes son los toxicómanos? Las personas que tienen problemas con drogas, alcohol. Los toxicómanos son las personas que tienen alguna adicción sobre alguna sustancia sujeta a fiscalización o estupefaciente, es decir, droga. ¿Sí? Después, otra persona que entra como incapaz relativo son las personas llamadas ebrios consuetudinarios. ¿Qué quiere decir esto? Son las personas alcohólicas que tienen alguna adicción al alcohol. Después de ello, otras personas que se engloban dentro de la incapacidad relativa son los disipadores. ¿Saben lo que son los disipadores? No, yo no sé qué es disipadores. Quiero saber. Muy bien, yo también quiero saber. No, mentira. ¿Qué más? ¿Qué más piensan que es? O sea, no sé, nunca lo han escuchado. Las personas que cometen actos, no sé si de llamarlo deshonrosos, públicos, algo así. O como que, porque como que inicia una huelga o una manifestación, creo. No lo sé. No, pues imagínate que me sea declarado yo incapaz relativo. No, no puedo. Entonces, Solo ¿alguna porque persona inicio la huelga. va de alguna circunstancia? No. El disipador se le conoce como la persona que pierde desproporcionadamente su economía, sin razón alguna, por juegos de azar. El que malgasta el dinero, algo así. Por juegos Ajá. de azar. Por juegos Ojo. de azar, ajá. Ojo, Ajá, por juegos de exacto. azar. Es decir, los apostadores. Sí, si yo voy al boli de Chimpacaze y apuesto mi casa, estoy malgastando mi dinero. Luis. Todos estos impedimentos deben ser comprobados. O, por ejemplo, deben ser claro, digamos que yo soy un disipador, ¿no? Me encanta el juego de azar, pero ¿lo comprueba quién? Es que justamente, ahí te iba a explicar el último punto, quién te va a comprobar. Es un juicio, es un proceso el que te van a seguir. Te siguen. Tal vez las cuando ya no personas. se puede pagar, ya no hay la economía para pagar, o sea, ya no hay con qué dar a la otra persona. Por ejemplo, yo soy hermano de Luis. Ya. Y Luis es un disipador. Le encanta el juego de azar. Y está perdiendo desproporcionadamente su economía. Yo, como buen hermano, voy y le sigo juicio a Luis y le digo, hermano, tú no estás en tus cabales, vas a perder toda tu economía, necesitas del apoyo de un tercero para que lleve bien tus cuentas. Y le sigo un juicio que se llama juicio de interdicción. Y ahí yo, lógicamente, en el juicio le compruebo a Luis que en verdad es apostador, tengo fotos en el boli, en la gallera, jugando cartas, y le compruebo que es un apostador. O sea, llevando una vida normal que uno lleva, usted puede comprobar ante el juez y el juez dictamina si es que sí o no. Sí. De ser el caso que me comprueben, yo ya no puedo ir a apostar nuevamente. Ya no puedes apostar. No puedo ni acercarme al boli. Nada, no puedes. Nada. Qué mal hermano. No, sí, en estos casos son súper difíciles. Yo tuve un caso, no voy a decir nombres, lógicamente, pero cuando estoy en docencia sí puedo hablar de mi profesión o de lo que yo debo. Yo tuve un caso de que, si bien es cierto, los casinos están cerrados, como ustedes saben,
¿sí? Pero se llevan casinos clandestinos. ¿Ok? Tuve un caso de una persona que el suegro, que se iba a convertir en suegro, es decir, se iban a casar, vivía en Estados Unidos y le dio como $80,000 para la boda. Y él cogió esos $80,000 y se fue a apostar y perdió toditos los $80,000. Imagínense en tanto la parte moral, cómo se sentía, la mujer buscándole por todo lado, no aparecía, y lógicamente me llamaron para que le haga el interdicto, para que no pueda llevar o controlar sus bienes ni dinero. Sí, está claro. Hasta ahí está claro. De ser el caso que no le sigue el juicio el suegro o la futura esposa, ¿no? Qué pena, ¿no? Del amigo. No diga nombres. ¿Quién llevaría las cuentas a futuro de él? O, por ejemplo, hablábamos ayer el día lunes, de que cuando una persona se declara en bancarrota, es algo similar, podría ser, porque lleva solo mis las cuentas. Lleva solo las cuentas. Y él tenía bastante dinero, bueno, tiene bastante dinero, él, por herencias, por todo eso, ¿no? Él tiene bastante dinero. Entonces, yo lo que le recomendé como abogado, le dije, no le pongas a tu esposa como tutora o curadora, porque si te separan, te vas a quedar sin nada. Ponle a tu hermano. O sea, usted, digamos que escoge quién puede llevar sus cuentas. No es que el juez dice, va al peor enemigo, al esposo. No. El juez, ya. yo escojo quién. Digamos, yo escojo a mi madre. Digo, mi madre que lleve mis cuentas. En el caso de que fallece, Dios no quiera, ¿quién se hace cargo? ¿Tiene que volver a buscarse más? ¿O hay tiempos límites? No, se tiene que volver se ingresa un escrito demostrando que lógicamente, penosamente, tu madre falleció y que se tome como nuevo curador a esta persona. Y esa persona a mí me puede decir en qué gastar y en qué no. Por ejemplo, sabe que quiere comprarme un auto. Debe tener alguna firma o algo. Claro, él firma por ti. Wow. Se aprende cosas nuevas. Siempre. Hasta aquí, está claro. Dime. Los que tienen enfermedades catastróficas, ¿en cuál irían? ¿En incapacidad absoluta o relativa? Las personas que tienen enfermedades catastróficas, ojo aquí, yo mencioné antes de empezar esto, que no es igual la incapacidad con la discapacidad. Sí, primero. Y la enfermedad catastrófica no llegaría a ser una discapacidad ni una incapacidad. ¿Y el Alzheimer? El Alzheimer tiene que ser comprobado y en ese momento no se pone como una incapacidad, sino simplemente se pone un curador, un juicio de curaduría se da. Okay. Gracias, profe. Listo. Hasta ahí está claro, ¿sí, no es cierto? Ahora vamos con lo otro incapaz relativo, que son los quebrados o los insolventes. ¿Creen que la insolvencia y la quiebra es lo mismo o tiene alguna diferencia? No, profe, no son lo mismo. No creo que sean los mismos. Insolvencia es alguien que no tiene de dónde pagar, y quebrado puede ser alguien que lógicamente tenía y por un juicio seguido justamente por falta de pagos, digamos así. Yo he escuchado que llegan a quebrar y luego se declaran insolventes para que los bancos no o sea, como que no le sigan cobrando, más o menos. He escuchado yo. Entonces diría que es lo mismo. El insolvente es cuando no se tiene, y la quiebra es cuando los egresos son mayores que los ingresos. Ok, muy bien. Yo me puedo, si yo tengo empresa, yo me puedo declarar en bancarrota para ya no poder, qué sé yo, ya no tengo para pagar la nómina. Pero supongamos que debo un montón de dinero en una tarjeta de crédito, tarjetas de crédito, a mí me pueden seguir un juicio de insolvencia.
¿O no Claro, es así? primero va la coactiva. Una vez que no pagues, se realiza la fórmula de pago. Si tú no estás en la fórmula de pago, se realiza el proceso ejecutivo de ejecución. Si no pagaste, pues comienza el embargo de los bienes que se tenga. Si tú ya diste todos tus bienes y aún así sigues debiendo, se te declara insolvente. Sí, eso es un Pero hay proceso de diferentes insolvencia. tipos de Por hay ejemplo, diferentes. Bueno, yo sé de un caso de un matrimonio. Al esposo le declararon insolvente, pero él sí podía votar. Él tenía ciertos derechos, él solo tenía impedimento para salir del país. En cambio que a la esposa, ella en cambio no tenía ningún derecho civil. Ella no podía ni votar, no podía abrir cuentas bancarias, no podía hacer nada. ¿Y cómo se da ese caso? Eso fue por el hecho de falta de pago de una casa. ok. ¿Qué pasó ahí? Existen tipos de insolvencia, dos tipos de insolvencia, que es la total y la parcial. ¿Sí? La total es que no puedo hacer nada, solo puedo trabajar y pagar mis deudas. Y la parcial es que tengo ciertos derechos. Y ahí el juez te delimita, ¿no? ¿Qué derechos tú vas a tener? ¿Qué pasó en este caso? Seguramente la que estaba como obligada principal, cuando es un matrimonio, ponen a los dos como obligados, pero siempre hay un obligado principal. Capaz estaba la esposa como obligada principal, como abogado, como obligado solidario estaba el esposo, que también pagaba su parte, porque así saben hacer, ¿no? Mitad, mitad. ¿Sí? Entonces puede ser que llegó a pasar eso. En sí, los hechos del caso no los conozco para poderte decir certeramente qué pasó, pero puede ser que llegó a pasar eso. Sí, y ahí se ponen medidas cautelares de prohibición de salida del país, un montón de medidas cautelares que existen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre insolvencia y quiebra? Los quebrados son las personas jurídicas. Es decir, las empresas quiebran. Insolventes son las personas naturales. Son el mismo efecto jurídico. No tener liquidez económica. Pero el sujeto de la relación o el sujeto que comete esto es o la persona natural o la persona jurídica. ¿Está claro? Sí, perfecto. Vamos, permítame. Voy a mandarles un trabajo para el día viernes. Sí, no tienen que subirlo, pero sí quiero que lo vayan adelantando ya. Sí, aún no van a tener que subir este trabajo. Pero quiero que lo tengan ya para el día viernes, si es que ya lo tienen, para que podamos empezar la clase el día viernes. ¿Ok? El trabajo va a consistir en la realización de una exposición en cuanto a los derechos que tiene el trabajador ecuatoriano. Y me van a decir ustedes qué características tienen esos derechos. ¿Puedes repetir, por favor? Una exposición en cuanto a los derechos que tiene el trabajador ecuatoriano. Y me van a decir qué características tiene ese derecho. Por ejemplo, la licencia por paternidad. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Y qué características tiene? Es decir, yo cuando soy padre, me dan 10 días a 15 días de vacaciones. Periodo de lactancia, igual. ¿Qué es? Y los demás que encuentren. Este trabajo lo van a realizar en grupos. Y en este momento voy a crear los grupos. Y ahí se pueden organizar, ¿ok? Profe, ¿cuántos derechos hay que hacer por grupo? Lo que encuentres. Pueden ser 5 derechos, de ejemplo.
Verás, 5 derechos no son. Te voy a hablar desde el principio, ¿no? Firma de contrato, IES, licencia de maternidad, paternidad, vacaciones, fondos de reserva, jubilación patronal, 13º, 14º, liquidación, derecho a recibir certificados. Hay un sinnúmero de derechos. No importa que puede que se repita con otro grupo o... No importa. No importa. Cada grupo debe saber lo que le toca, ¿sí? Es decir, cada grupo debe saber todo. Porque si yo les traigo y les digo, a ver, grupo 1 es con esto, grupo 2 con esto, no me van a parar bola. O no se van a parar bola entre sí. Sino con el trabajo, ¿sí? Con el trabajo puedan aprender y lógicamente yo voy a hablar de eso. Listo, chicos, entren a sus salas para que vean quiénes son sus compañeros. Traten de irse organizando para que realicen bien el trabajo para el día viernes, ¿ok? Ya, profe. En este tiempo que nos queda. Pero organices, no chismeen, no se peleen, organices. ¿Ok? Sí. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Ya. Hacer todo lo que es la logística, o sea, las diapositivas y todo. Yo hago eso. Las personas hagamos todo lo que es la información. O sea, sin problema, o sea, te pasaríamos toda la información para que sea plasmado en diapositivas. Ajá, yo hago eso. Ya, entonces eso sería bueno. Entonces tú te encargas de toda la logística. Y Tú para el resto nos dividimos. Igual como tú también tienes conocimiento del área de talento humano, entonces no es que te vas a atrasar un poco. Ajá, por eso digo, yo hago eso y si pueden mandarme la información hasta mediodía sería genial. Para poder hacer el trabajo. A las 9, como quedamos. Nos mandas el link, por favor, Carol, si es posible. Ya me escriben ya para hacer el grupo. Profe, ¿podemos salir o todavía no? No. Ya. Tienen que darse hasta las 9 organizándose y una vez que yo les haga regresar a clases, ahí pueden salirse. ¿Ok? Ya, ok. Hasta mientras siguen organizándose. No. Dentro de los no sé, código de trabajo. Sí, código de trabajo más prácticamente es algo similar, pero en el privado se aumenta lo que es ¿cómo se llama? A veces seguro dental. Compañero, ¿puedes cambiar de lado?
Profe, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted? Bien, bien, todo bien, gracias por preguntarme. Ojo, no se saldrán de clases que veo que se cogen y salen nomás. No se Profe, saldrán de perdón, clases. perdón, no me descargó mi comp, fue mi error, se descargó. Ok, no se estarán saliendo de clases, chicos. Organícense, hasta las 9 tenemos clases. Profe, una consulta, la persona, ¿todo el grupo tiene que dar la exposición o solo una persona va a hablar? Depende de cómo amanezca el día viernes. Ok, puede ser ese rato, digo, no, solo Paula habla, o Paula Sol, o Paula con Andrés, o Paula con Esteban, o solo Sol, o Mercy, no sé, depende de cómo me amanezca ese día. Una preguntita extra. ¿Qué cosa? Una preguntita extra. Dime. Sí. Sí, tenemos compañeros que no pudieron asistir el día de hoy. ¿Se pueden integrar al grupo? Es que están trabajando. Y si ¿Cuántos compañeros son? Porque una chica me escribió a mí. Lisbeth, Flor también me escribió. Flor, ajá, ella no pudo ingresar a la clase. Flor, sí, a mí me Lisbeth. escribió mi compañero a decirme que por favor si podía conversar con usted y pedirle que integrar algún grupo. Porque no tiene problemas en su celular, me envió hasta por correo. ¿Y cómo se llama? Andrés Solís. Andrés Solís. Andrés Solís, justo está queriendo entrar ahorita. Veamos si se conecta, porque ya le agregué a este grupo. Ahí está Andrés. Gracias, profe. Ok, ahí les dejo que se organicen. Ok. Gracias, profe. De nada, de nada. Como les digo, traten de ir subiendo lo que hayan comentado y después ya vemos. ¿Cómo les va? Profe, buen día. Profe, Bien. buen día. Profe, buen día. Profe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bien. Aquí. Ahí. Con frío. Con frío. ¿Sin desayunar? Apurados para salir a las pasantías. Profe, una consulta. Dime. Tenemos duda. Entonces, la exposición que usted nos pide, ¿la hacemos con presentación de diapositivas, cosas así, o solamente consultar y exponer lo que hemos consultado literalmente? Yo creería que es mejor, es preferible con diapositivas. Ya. Sí, en razón de que van a tener que exponer y depende de cómo me levante ese día, si de buen ánimo o de mal ánimo. Puedo hacer exponer a uno solo, puedo hacer exponer a dos, puedo hacer exponer a todo el grupo. Ya. Y yo escojo Perfecto. quién expone, ¿me entiendes? Entonces, es tratar de ayudar también a tu compañero que vaya a exponer. Ya, perfecto. Ok. Ya, sí, les dejo totalmente abierto lo que es, pueden utilizar PowerPoint, Geniali, Canvas, Prezi, yo no tengo ningún lío, ¿no? Pueden usar cualquier aplicación para realizar la exposición. Ya, ok, profe. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Eso sería todo? Nada más. Yo creo que no. Solo sería la presentación nada más, ¿no es cierto, profe? ¿Mandé? Solo sería la presentación y nada más, ¿verdad? Sí, correcto, solo la presentación. Ok, profe. Solo presentación. Listo, profe. Ya Ok, ya mismo, muchísimas gracias. no se estarán saliendo, sí, yo ya cierro todas las sesiones y una vez que me despida y ya pueden irse, si no ya están saliendo antes de las 9 hasta allí. Ok, bueno, profe. Sí, listo. Listo. Buenas de Dios. Profe, ¿cómo está? Profe, buen día. Organícense, chicos. Sí, verá, le comento, estábamos compartiendo la pantalla, no sé, Santiago, que lo estabas compartiendo.
¿Puedes volver a compartir la pantalla? Estábamos buscando Ecuador y Legal Online. Ok, déjame ver. Pago, licencias, salario, fondos, vacaciones, horas extras, suplementarias, sueldo básico, muy bien. Afiliación al Seguro Social, muy bien. Por ejemplo, ahí yo le agregaría uno que es el periodo de lactancia también, ¿no? Por ejemplo. Sí. Justamente creo que nos faltan, si no me equivoco, unos 2 más. Sí. Ya. Entonces, justamente estábamos dividiéndonos para que más o menos cada uno vaya definiendo su punto y al final todos englobamos. Perfecto, pero recuerden que la exposición depende mucho de cómo me levante el día viernes, ¿no? Si me levanto de buen ánimo, se exponen todos. Si me levanto de mal ánimo, exponen uno solo, ahí veo, ¿no? Eso le iba a preguntar justamente, que depende netamente de usted cómo elija qué persona exponga. Ya, porque ya, no habría problema. Okay. No hay problema porque cada uno hace su parte, unimos todos y todos tenemos todos deben saber la presentación y todos podemos estudiar al que le toque. Perfecto, así mismo. Profe, otra consulta. Lógicamente necesitamos de presentarlo con alguna diapositiva o... Claro. Sí pueden hacer presentaciones, ¿no? No me hago lío de si hacen presentación en otra aplicación que no sea PowerPoint. Es decir, Genially, Canvas, Prezi. No tengo lío. Mientras hagan la presentación, lo hagan bien, yo no tengo ningún problema. Perfecto. Perfecto. Ya. Listo. Listo, chicos. Ahora sí. Dime. ¿Vamos a exponer todos o va a exponer una persona en específico? Como dije yo, no sé si están en todos los grupos. Bueno, pero yo mencioné que depende de cómo me levante el día viernes. Ya. Sí, si es que me levanto buen ánimo, todos pueden exponer. Si es que me levanto de amargado, sí, escojo a 1 o 2 personas que expongan del grupo. ¿Ok? Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Nos vemos el día viernes a la misma hora y en el mismo canal, ¿ok? Profe, antes de cerrar la